Señor, te damos gracias por este momento especial donde venimos a estudiar tu palabra. Hoy tienes algo especial, como decía nuestro hermano Eduardo, para nosotros. Yo sé que es algo muy fuerte, bueno para nosotros de parte tuya. Y abrimos nuestro corazón a oír tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a recordar, ayúdanos a creer esa palabra, que no solamente sea una buena expresión o un buen sonido de palabras, sino que la creamos en nuestro corazón sabiendo que es tu palabra, la creamos, tengamos certeza en eso, seamos convencidos en esa palabra y esa palabra nos lleve a una gran bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, pues Dios te bendiga. Indiscutiblemente, pues vivimos tiempos complicados y seguimos oyendo las noticias de esta situación económica difícil que se avecina, no solamente esto del COVID. Tal vez nos dicen, bueno, pues ya vamos saliendo, ya no hay tanto contagio, no sé, las cosas que oigas. Y podríamos pensar, bueno, pues ya estamos saliendo de esta situación de la pandemia. Pero otra cosa que escuchamos también es la situación económica. Y oímos una y otra vez que la situación del país está difícil, que muchos negocios están cerrando, que la cosa se está poniendo complicada, no solamente a nivel país, sino a nivel mundial. Y bueno, ¿qué hacer? O sea, nosotros como pueblo de Dios hemos oído y hemos sido enseñados que Dios nos guarda y nos protege y nos bendice. Por supuesto que Él nos va a sacar adelante de esta situación. Y es verdad, Dios lo va a hacer. Pero aquí la pregunta es ¿cómo y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que Dios nos guarde? Para que esta situación económica no nos alcance. Hoy quiero enfocar un poco más a esto de la situación económica, cómo no nos va a alcanzar, cómo Dios nos va a sacar adelante, cómo es que podemos salir victoriosos en esa circunstancia complicada ya de una manera práctica. Entonces hay que hacer cosas. ¿Qué cosas tenemos que hacer nosotros para que esa bendición venga a nuestra vida? Y precisamente de eso te quiero hablar esta mañana. En la Biblia encontramos una práctica constante, y lo vas a ver, tú que has leído la Biblia lo has visto, una práctica constante que la autoridad hacía sobre sus discípulos, sobre sus hijos o sobre un pueblo. Es algo que se hacía para que el pueblo fuera guardado, protegido y pudiera salir adelante en circunstancias adversas. Y esta práctica que se hacía era la práctica de bendecir. Las autoridades bendecían al que estaba debajo de ellos, ¿verdad? Si era un maestro, pues bendecía a su discípulo. Si era un sacerdote o un gobernante, bendecía a su pueblo. Si era un padre o una madre, pues bendecía a sus hijos. La bendición no solo se limita a decir bien. Si tú buscas en el diccionario vas a ver bendecir es decir bien. Pero el bendecir de parte de Dios no es solamente decir algo bien o algo bueno acerca de alguien, sino va más allá. Es una declaración con autoridad para que algo bueno le suceda a esa persona que estoy bendiciendo en el presente y en el futuro. O sea, no se limita solamente a decir, pues que te vaya bien, el famoso Dios te bendiga, te deseo lo mejor, feliz cumpleaños. Esas son bendiciones que nosotros regularmente hacemos. Vemos a alguien que está mal, pues que te mejores.
Alguien que tiene problemas económicos, bueno, pues que te vaya muy bien, que salgas adelante, que se arregle la situación que estás viviendo. La bendición de la que estoy hablando y que era una práctica constante en la Escritura era una declaración con autoridad, no era simplemente un deseo bonito que alguien tenía sobre alguien, sino era una palabra declarada con autoridad que esa persona tiene de parte de Dios para que le sucediera algo bueno en el presente y también en el futuro. Y quiero que vayamos a Números capítulo 6, verso 22. Número 6, verso 22. Número 6, versos 22. Y aquí Dios le da una palabra importante a Moisés. El pueblo está aprendiendo apenas a ser el pueblo escogido de Dios. Ellos estaban acostumbrados a estar de esclavos en Egipto, han salido, están caminando en el desierto. Y entonces Dios le dice a Moisés algo importante, algo esencial que va a ser relevante en la vida del pueblo de Israel. Y dice así, número 6:22, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles. O sea, fíjate, no es simplemente un bonito deseo de feliz cumpleaños o de salud o de prosperidad, no, sino es una bendición que Dios, una autoridad que Dios ha entregado a los sacerdotes una vez que ya estaba organizado el pueblo. Y si tú ves todo Levíticos y todos pasajes anteriores, pues Dios ordena y establece a los hijos de Aarón como sacerdotes de una manera especial, los unge con autoridad, una vestimenta especial, lo que hablábamos casi a principio de año en este tiempo. O sea, no era cualquier cosa el que Aarón y sus hijos dijeran algo. Por eso dice, van a bendecir a los hijos de Israel diciendo esto, o sea, diciendo palabras, proclamando cosas. Y entonces da esta expresión y dice verso 24, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. O sea, es una bendición específica, cosas que Dios mismo quería que sucedieran sobre el pueblo de Israel, pero era necesario que el sacerdote lo dijera. Entonces, si hay una autoridad, hay cosas que Dios nos ha dado a nosotros cuando tenemos una autoridad como padre, como pastor, sacerdote, como maestro, o cualquier tipo de autoridad que tú tengas como esposo, para que tú bendigas con la autoridad, para que tú proclames, digas, declares cosas esenciales en la vida de esas personas que tú estás protegiendo. Entonces Dios le da autoridad a los sacerdotes para bendecir, para declarar cosas buenas sobre el pueblo de Israel. Esa es la parte de la bendición, es declarar cosas buenas, no cosas malas, cosas que Dios ha prometido que van a mejorar la situación de esa persona que estoy bendiciendo. La facultad para bendecir, te decía, no es un mero deseo de hacerlo, sino es la autoridad concedida por Dios para ejecutar esa bendición. Entonces nosotros tenemos una autoridad que Dios nos ha dado para poder llevar esa bendición. Por ejemplo, bien, vamos a Génesis capítulo 12, verso 1, y por ejemplo, cuando Dios llama a Abraham, algo importante le dice, mira, yo te llamo y te voy a seleccionar, te voy a apartar y te pido que salgas de tu pueblo porque contigo tengo un plan especial y algo que quiero hacer contigo, algo que tú vas a hacer, algo que el instrumento que tú vas a hacer en mis manos es para bendecir
a las naciones. Y ve lo que dice Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Imagínate qué llamado. Era un llamado importante. El deseo de Dios es bendecir a la humanidad. El deseo de Dios es que a la gente le vaya bien. Y lo tenemos muchas veces expresado en la Escritura. Pero cuando Dios llama a Abraham, dice, mira, tu llamado y algo que yo quiero hacer es que tú seas un vehículo de bendición. Te llamo para que en ti sean bendecidas todas las familias, no dice algunas, las que me gustan, las escogidas, a las elegidas, no dice todas las familias que estén en la tierra, tú vas a ser una bendición. Entonces, en él había autoridad para bendecir. Y de ahí en adelante vemos que la misma descendencia, porque una de las expresiones que dice la Escritura es que en su simiente, ¿verdad?, en su semilla, en sus descendientes, esta bendición seguiría y Dios iba a bendecir a través de su simiente la tierra, por supuesto que es el Señor Jesús. Pero a lo largo de toda la historia, hasta que viniera el Señor Jesús, vemos que los diferentes descendientes de Abraham y este pueblo elegido, todo este pueblo que nació de Abraham, ellos practicaban la bendición. Y ellos proclamaban cosas y decían cosas que sucedieran sobre la gente para que fueran bendecidos. Y lo hicieron muchas veces. Por ejemplo, tenemos como Isaac bendice a Jacob. Tan importante era la bendición que se la robó. Cuando quiso Esaú la otra bendición, dice, pues ya no tengo, yo ya dije esto, ya lo solté, ya lo declaré, y así va a ser, y ahora tú vas a ser esclavo de tu hermano. Tan importante era esa bendición, no era nada más simplemente, bueno, pues doy a ti una, tengo muchas, no, hay bendiciones especiales, hay una autoridad, hay un destino, hay algo que Dios quiere hacer a través de nosotros para traer esa bendición. Vemos, por ejemplo, después Jacob, una vez que había recibido la bendición de su padre, entonces él ahora, antes de morir, también bendice a sus 12 hijos y él toma a cada uno y proclama cosas sobre cada uno. Y vemos, si tú te das cuenta, cuando analizas esa bendición que hace Jacob a los 12 hijos, pues cada quien recibió y así les pasó a cada quien a través de esa bendición de su padre. Después vemos a Moisés bendiciendo al pueblo de Israel a punto de entrar a la tierra prometida y proclama cosas sobre ellos y dice y declara cosas importantes, relevantes aún sobre el mismo Josué que estaba dejando a cargo, también proclama bendiciones, le dice cosas. Vemos a David cuando ya está a punto de partir y deja la autoridad a su hijo Salomón, pues también lo bendice, le dice cosas importantes para reinar sobre el pueblo de Israel y también proclama cosas importantes porque él iba a ejecutar la construcción del templo de Dios y lo bendice para que tenga la sabiduría, los recursos, todo, y finalmente esa bendición fue efectiva. La bendición es eficaz, es inamovible y procede de Dios. Bien, vamos a Números 23:19, para que veas que esto de la bendición no es un juego, es algo importante, relevante, que la Biblia nos enseña, que cuando nosotros abramos nuestra boca para bendecir, eso que digamos va a ser efectivo. Aquí tenemos el caso cuando un rey le pide a Balaam que maldiga al pueblo de Israel, y él le dice, mira, pues yo no voy a poder decir más que lo que Dios me diga. Nosotros no podemos simplemente andar maldiciendo y bendiciendo a la gente. La Escritura nos dice en el Nuevo Testamento, ya como pueblo de Dios, que nosotros tenemos que bendecir y no maldecir. Entonces nos toca ahora como iglesia no andar maldiciendo a la gente, sino andar bendiciendo a la gente. Pero aquí vemos este punto, y aquí una vez más Dios muestra la importancia, la relevancia
y la eficacia de la bendición. Dice así Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, dice la pregunta, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido la orden. ¿De quién nos da la bendición para bendecir? Por eso te digo, no solamente es un deseo, es una orden, es una autoridad que Dios nos da para bendecir al que está debajo de nosotros. Y ve, dice, aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y ni siquiera yo podré revocarla. O sea, ni siquiera Él podía hacer un cambio, porque la bendición no procede de nosotros. Nosotros confirmamos el deseo de Dios, somos los instrumentos de Dios, para que a través de nuestras bocas y con la autoridad que Dios nos ha dado, declaremos esas cosas sobre la gente y entonces puedan suceder esas bendiciones sobre aquellos que nos oyen, sobre aquellos que son menores que nosotros en el sentido de autoridad. Y por ejemplo, Hebreos 7:7, no lo busques, te lo voy a leer, dice, y sin discusión alguna, o sea, no se pone a rebate, no lo podemos rebatir, sin discusión alguna, dice, el menor es bendecido por el mayor. La bendición viene de alguien superior a mí en autoridad. Y lo vemos en todos los casos que yo te decía anteriormente. Salomón no bendijo a David. ¿Quién fue quien bendijo? David bendijo a Salomón. Los hijos de Jacob no lo bendijeron a él bendijo a sus hijos. Entonces aquí hay un orden, la autoridad, el mayor, el que tiene más autoridad es el que bendice al que está abajo. Entonces eso es lo que lo hemos enseñado en otras ocasiones, en caso de los padres. El padre debe bendecir a los hijos, no dice la Escritura que el padre atesora para los hijos, no los hijos para los padres. Ese es un principio. O sea, tú la autoridad vas a bendecir a tu hijo, no tu hijo a ti. O sea, tal vez tendrás recompensas, lo que sea, pero la bendición procede del mayor, dice, sin discusión alguna. Todos, aquel que tenga autoridad de parte de Dios por la circunstancia, por el cargo que tenga, por la autoridad que se le ha concedido, él debe bendecir al que está abajo. Entonces, tomando en cuenta esto y viendo lo que Dios quiere hacer, yo quiero hacer algo contigo esta mañana y como pastor de Camino de Vida quiero bendecirte en un área específica que estamos dolidos, ¿verdad? Que estamos escuchando que hay una circunstancia vulnerable, que estamos siendo vulnerables. Y yo quiero bendecirte en el área de la prosperidad, ¿verdad? Como pastor de la iglesia, por la autoridad que se me ha concedido junto con, aunque no está el hermano Juan Carlos, pero el pastor Juan Carlos también, juntamente con él, pues queremos bendecirte y proclamar sobre ti una bendición. Quiero que recibas la prosperidad que Dios ha determinado sobre ti, porque tú eres un pueblo especial, escogido, lo hemos hablado tantas veces, lo has escuchado estos días, lo particular, lo especial que somos para Dios. Bueno, pues Dios desea tu prosperidad. El Señor Jesús ha ganado para ti esa prosperidad. Y por eso, antes de venir a esa bendición, quiero explicarte algunos pasajes. Te hablaba hace algunos domingos de la certidumbre. Nosotros tenemos que tener certidumbre, certeza del deseo de Dios hacia nosotros. Si tú dudas, si tú vacilas en dos pensamientos, entonces difícilmente vas a poder tener la fe suficiente para que algo pase en tu vida. Entonces, en esa circunstancia, si tu fe no está firmada en la palabra, y lo que hace que mi fe sea firme es la palabra de Dios, entonces tú podrás decir, bueno, pues ya me tocaba, es que la situación del país está así, pues todo el mundo está perdiendo trabajos, yo también voy a perder el mío. Entonces, si tú aceptas circunstancias del mundo y no la palabra de Dios y no hay certeza, entonces pues no puedes recibir la bendición, porque para recibir la bendición,
un requisito que necesitas es tener fe, la convicción, la certeza de algo que va a pasar. Por eso yo te explicaba un poquito lo que es la bendición y puedes profundizar más, porque tú puedes decir, bueno, pues el pastor una vez nos está bendiciendo como siempre. No, o sea, yo quiero que veas que la bendición pastoral, y no porque sea yo, sino es por el cargo que Dios nos ha dado como pastores, y lo vemos a lo largo de la Escritura, hay una bendición especial que nosotros como pastores podemos hacer sobre ti. Entonces, si tú solamente lo ves como algo más, como una circunstancia otra vez, siempre pasa lo mismo, entonces, pues no vas a tener la fe suficiente para creer en la bendición. Entonces, ¿qué crees tú acerca de una bendición pastoral? ¿Qué crees tú acerca de lo que un pastor te puede bendecir o no? O sea, tú has venido a la iglesia, has reconocido el pastorado que hay aquí en Camino de Vida, entonces pues también puedes y debes de tener la fe para creer que a través del pastorado de Camino de Vida tú puedes ser bendecido. Y esa bendición la quiero respaldar con lo que la Escritura dice del deseo de Dios para que nosotros seamos prosperados. Bien, vamos a Deuteronomio capítulo 7, verso 12. ¿Para qué llamó Dios al pueblo de Israel? ¿Qué quiere Dios con un pueblo escogido? Si tú crees que el ser cristiano significa ser pobre, sufrir escasez, tener problemas económicos todo el tiempo, entonces pues estás equivocado en lo que la Escritura dice. Dios llamó a su pueblo a ser provisto, a ser lleno de bendiciones y de sustento, más allá de la necesidad, aún más en abundancia, que así lo determinó Dios para con el pueblo de Israel. Lo vemos aún hasta el día de hoy. Deuteronomio capítulo 7, verso 12 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Entonces, ese es el deseo de Dios, que el pueblo prospere. Dios te llamó, y sí hablaba la semana pasada, a veces nosotros tomamos el Evangelio solamente con el sentido de prosperidad y tiene que ver mucho también acerca de no ir al infierno, pero también no descartamos el deseo de Dios, por supuesto que está en la Escritura, de que nosotros seamos prosperados. Nos llamó a ser un ejemplo al mundo de cómo el buscar a Dios, el amarle, implica también ser bendecido, ser prosperado por Él mismo. Ve, por ejemplo, Malaquías 3:10, una vez más, Dios bendiciendo a su pueblo, dice: traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El deseo de Dios solamente es que tengas limitado. O sea, quiero que abras tu corazón a esto. Dios no quiere verte solamente limitado. Y tú puedes poner muchos pretextos y muchas justificaciones y decir: es que el país, es que siempre he sido pobre, es que nosotros venimos por generaciones de la pobreza, en mi familia nunca ha habido personas prósperas, nunca ha habido gente que tenga más allá de ciertas cosas. Y puedes poner infinidad de cosas, pero ¿qué dice Dios de ti? Porque tú ya no eres engendrado por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? Que Dios puede bendecirte en sobreabundante, o sea, más allá de lo que necesitas. ¿Y por qué Dios quiere que seas esa bendición sobreabundante? Pues no para que tengas solamente más cosas y compres más cosas, sino que en esa sobreabundancia tú puedas ayudar a otros, puedas apoyar al necesitado, a la viuda, puedas apoyar aún a la misma iglesia, aún más allá de tus diezmos y ofrendas. O sea, si eres bendecido en abundancia. Por eso Dios quiere que seas
bendecido sobreabundantemente. Dice verso 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Tú mismo te haré una pregunta, ¿cómo te consideras bienaventurado en el sentido económico? ¿Eres bienaventurado? Cuando la gente de afuera te ve, tus vecinos, tus parientes, te dicen, qué bienaventurado es este cristiano. ¿O qué dicen? No, pobrecito, está en la desgracia. O sea, ¿será así que Dios nos llamó para estar en desgracia, apretándonos los dedos todo el tiempo? No, hay una bendición. Por supuesto, a veces hay circunstancias adversas que vivimos. Dios tiene pruebas, como le pasó a Job, que Dios lo probó. Pero esas pruebas son tiempos, son temporales, no es de que toda la vida. Pero muchas veces vemos creyentes que toda la vida están así, toda la vida están ahí con problemas económicos, con circunstancias difíciles. Es el deseo de Dios, es el ejemplo que darás al mundo. ¿Cómo predicamos el evangelio a través de esas circunstancias? Entonces sí debemos recibir y buscar esa prosperidad. Dios puede y desea prosperarnos. Claro que Dios lo puede hacer, no dice la Escritura que Él hace al rico y al pobre. O sea, imagínate ese concepto que dice la Escritura, Dios hace al rico y al pobre. O sea, toda la gente que tiene dinero en esta tierra y son millonarios, ¿quién los hizo millonarios? Dios. O sea, tendrá Dios la capacidad de prosperarte a ti y a los pobres también. O sea, dice Dios tiene esa capacidad. Ahora, en otras circunstancias también, pues Dios te va a dar de acuerdo a lo que tú puedes sostener. ¿Qué dice la Escritura en Proverbios cuando dice, bueno, no me des más, no me des poco para que mi pobreza no reniegue de ti, pero también no me des más para que mi abundancia no me olvide de ti? Pasaje interesante. Entonces, hablando de la abundancia, yo te haría una pregunta. ¿Cuánto dinero requieres para olvidarte de Dios? Entonces recibiráslo hasta que no te olvides de Dios. Entonces, si tú tienes un corazón dispuesto y entiendes lo que es la riqueza, entiendes lo que es la prosperidad, entiendes que no vas conforme el mundo a gastar solamente por gastar, sino utilizas el dinero para agradar a Dios, Dios te puede enriquecer. ¿No David fue rico, millonario, y se olvidó de Dios? No. O sea, ¿qué cantidad hizo que se olvidara de Dios? Ninguna que él recibió. Salomón, pues sí, él sí fue el caso contrario, ¿va? Él sí recibió y se apartó de Dios por su riqueza. Entonces, no es de que, Señor, no me des mucho para que no me olvide de ti. No, mejor dame entendimiento para que en la abundancia que me des no me olvide de ti. No se trata de que ahora soy millonario, ya no voy a la iglesia, ya no leo la Biblia, porque tengo tantos compromisos como rico, que ya no tengo tiempo de Dios. Entonces Dios no te va a dar. Dios nos da de acuerdo a nuestra fe, y también no nos va a dar más allá del dinero que nos va a hacer olvidarnos de Él. Por eso tenemos que tener un corazón honesto en ese sentido, pero eso no impide la prosperidad de Dios. Dios quiere prosperarte. Dios quiere prosperarte, por supuesto, en todo, pero también en lo económico. Después decimos, no, con que me des salud. Bueno, si Dios te puede dar salud, ¿no te puede dar riqueza también? O sea, ¿por qué limitas a Dios a solamente la salud? A veces nos da miedo o nos da incredulidad el ser prosperado. Hay gente que no cree ser prosperada por todas las vivencias, por todo lo que su papá le dijo, su mamá, lo que vivió en la niñez, lo que oye en las noticias. Dice, no, pues está re difícil, y menos en México, ser próspero está muy difícil. Y aún puede ser personas ahí en un pueblo en México con circunstancias adversas,
Y un cristiano se convierte, o sea, se hace cristiano ahí en ese pueblo y puede decir, no, pues es que en este pueblo está difícil esta vez soy cristiano, ya recibí la salvación, pero qué difícil es ser próspero aquí. O sea, Dios estará limitado a prosperar a alguien en un pueblo pequeño o en una gran ciudad. O sea, ¿qué limita a Dios? Lo que nos limita a nosotros es nuestra fe y nuestra capacidad para poder ver la prosperidad de tal manera que no nos olvidemos de Dios. Pero por supuesto que Dios puede bendecir tu negocio. Es que la situación está muy difícil, yo no soy de los negocios de primera necesidad y estoy a punto de cerrar. Algo puede hacer Dios. Dios es soberano y puede hacer que tu negocio prospere. O tu trabajo, cuánta gente, esta empresa está muy difícil, las cosas están complicadas, pues quién sabe, no sé si el próximo mes llegue y tenga trabajo. O sea, Dios puede a tal grado quererte bendecir a ti en ese trabajo que hasta bendice a toda la empresa, por ti. Porque somos foco de bendición. O sea, nosotros somos bendición para esta tierra. Dios puede bendecir tu mesada. El estudiante, recibo bien poquito de mis padres. Dios lo puede multiplicar. Ese poco que te dan tus papás se puede multiplicar en tus manos. Tu renta, tengo una rentita por ahí. Pues Dios puede multiplicar tu renta, hacer que ese dinero prospere. Tu pensión, es que yo tengo una pensión, me jubilé a la mitad, me jubilé con menos de lo que debía haber merecido. Dios puede prosperarte aún con esa pensión. O sea, no hay límites para Dios. Nada nos limita. Dios nos puede librar del devorador. En el medio de una ciudad tan complicada, de violencia, de robo, Dios te puede guardar a ti, multiplicar lo que tienes. Y es más, Dios puede conceder los anhelos de tu corazón, cosas que ni necesitas, solamente las anhelas. Pues Dios es tan grande que puede bendecir tu vida a tal grado de que te dé esa bendición que sobreabunde. Dios te quiere prosperar. ¿Tú lo crees? En medio de esta pandemia, en medio de esta circunstancia mundial, yo creo, como pastor aquí en Camino de Vida, creo que sí quiere bendecirte y que Dios quiere prosperarte en esta circunstancia. Pero el punto es que tú lo creas. Yo voy a poner mi parte hoy. No sé cómo tú lo creas. Yo voy a hacer una declaración de bendición sobre ti porque sé que tengo como pastor una autoridad sobre ti para bendecirte. Y quiero proclamar una bendición sobre ti especial, si estás aquí o estás ahí en casa. Para que en medio de esta tribulación económica que nuestro país va a vivir o está viviendo o va a vivir el mundo, tú seas guardado y tú seas bendecido y prosperado y que la gente diga bienaventurado. Él es bienaventurado porque Dios lo bendice, no para que tú te sientas tengas más likes en el Face y aparezcas con todos tus lujos ahí en el Face y en las fotos, no. Es para glorificar a Dios y decir, Dios puede prosperar a su pueblo y ese es su deseo y Dios cumple su palabra. Hermano, no es un capricho mío de que tú seas prosperado. Es un deseo de Dios y Dios desea prosperarte. No es mi capricho, no es un anhelo mío, que sí lo anhelo, por supuesto, pero no solamente es mi anhelo, es el deseo de Dios. Porque Él llamó a su pueblo a ser prosperado. O sea, ¿qué crees tú? ¿Crees que a Dios lo limita una circunstancia así? No puedes ver a lo largo de la Escritura que Dios prosperó a su pueblo con hambruna, sin hambruna, en circunstancias adversas, en paz. Para Dios no hay problema. Lo que Él busca es fe y que tu corazón no esté en las riquezas, que tu corazón esté en Él. Y lo que te dé, tú estarás feliz. Pero verás la gloria de Dios, verás un milagro y no vas a andarte tronando los dedos. Eso es para el pueblo de Dios.
No sé qué circunstancias vivas tú, no sé cuántos años has sido pobre, cuántos años te has tronado los dedos, las circunstancias adversas, si me las puedes mencionar y hacer una gran lista. Hoy se puede romper eso. Dios puede prosperarte y Dios desea prosperarte. Y yo como pastor, junto con el pastor Juan Carlos, que no está ahorita, te bendecimos. Queremos bendecirte y proclamar una bendición sobre ti. Quiero que te pongas de pie. Y también ahí en tu casita, si estás allá, ponte de pie. Voy a bendecirte. O sea, no es cualquier cosa. Tú dirás, ay, otra vez lo mismo. No. ¿Cómo lo tomes? Esa es tu fe. Yo sí creo que esta bendición que suelto hoy sobre camino de vida va a desatar una gran bendición, va a abrir los cielos sobre su pueblo. Van a suceder cosas gloriosas para honrarlo a Él y bendecirlo a Él. Pero tenemos que ser sabios con esa riqueza que Dios nos dé. No andamos detrás de la riqueza, andamos detrás de Dios para que Él nos bendiga. No deseamos simplemente tener dinero por tenerlo, es para glorificarlo a Él y que Dios muestre su gran misericordia y se cumpla su deseo en nuestra vida. No sé lo que tú creas, esto será conforme a tu fe. ¿Qué crees tú? Yo lo creo. En medio de esta circunstancia adversa que el mundo vive y que nuestro país está viviendo, para Dios no hay ningún problema en que pueda prosperarte. Y yo quiero soltar esa bendición. Quiero que pongas tus manos como si fueras a recibir algo, porque esa es la bendición que vas a recibir. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vemos la situación que está viviendo nuestro país y el mundo entero, de una circunstancia económica complicada por esta pandemia. Pero tú nos has escogido como tu iglesia para ser un pueblo especial y único delante de ti, juntamente con el pueblo de Israel. Y creo profundamente que como pastor de Camino de Vida, juntamente con el pastor Juan Carlos, nos has dado autoridad para bendecir a tu pueblo. Y en esa autoridad, hoy soltamos una bendición de prosperidad en medio de esta circunstancia adversa que vive nuestro país y el mundo, de escasez económica. Soltamos una bendición de prosperidad. ¿Por qué? Porque tú eres el dueño de todas las cosas. Este mundo, sus riquezas, te pertenecen a ti. Y creemos, porque lo dice tu palabra, que tú siendo el dueño de todo, tú decides a quién enriqueces y a quién empobreces. Pero lo que vemos en la palabra es que a nosotros, la iglesia, has decidido bendecirnos y prosperarnos, no solamente al límite, sino sobreabundantemente. Tú determinas a quién le das la riqueza. Pero también, como dice el escritor de Proverbios, no te pedimos que nos des demasiada riqueza para que nos olvidemos de ti. En otras palabras, más bien te pedimos que nuestro corazón sea recto ante la riqueza, para que en la sobreabundancia que nos des, no nos olvidemos de ti. Tú has prometido prosperarnos. Tú pagaste, Señor Jesús, en la cruz las consecuencias de nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ti. El castigo de nuestra pobreza, tú lo pagaste para que nosotros no seamos pobres y seamos prosperados abundantemente. Yo te pido en el nombre de Jesús
que abras los cielos sobre cada uno de los miembros de Camino de Vida. Abre los cielos para que llegue la prosperidad y en la tierra que ellos tienen haya fruto, que su tierra sea fructífera, que todo lo que ellos planten y hagan económicamente en esta tierra sea fructífero, que sus negocios sean prósperos, que sus trabajos sean prósperos, que sus rentas sean prósperas, que sus salarios sean prósperos, que sus mesadas sean prósperos, que lo que reciben de sus esposos sean prósperos, que todo esto sea multiplicado en sus manos, porque tú tienes la capacidad, lo hiciste, Señor Jesús. 2 peces en tus manos y unos panes pudieron alimentar a más de 5,000 personas, no una, sino 2 veces en la tierra, y lo puedes seguir haciendo, multiplicando la prosperidad de nuestras que tú nos has otorgado. Prospera sus negocios, prospera sus salarios, prospera sus rentas, prospera todos los ingresos que ellos reciben. Los cielos se han abierto sobre ellos en medio de esta circunstancia que el mundo y nuestro país atraviesa, que a ellos no les afecte esta pobreza o escasez económica, sino que los cielos se han abierto sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Dales un corazón sabio y entendido para que entiendan lo que están haciendo mal y por qué causa les ha venido la escasez a su vida. Que venga un reconocimiento de sus errores. Ven, Espíritu Santo, y convence a tu iglesia, Camino de Vida, de pecado, justicia y juicio, para que los errores que están cometiendo en cuanto a sus finanzas y en cuanto a la manera de ver el dinero sea corregida, y entonces puedan arrepentirse, y al arrepentirse corrijan y no se impida la bendición en sus vidas. Dales un corazón noble y obediente, para que en esa abundancia que tú les des y les estás dando desde ahora, sepan diezmar, ofrendar y dar sus primicias delante de ti, para que a través de ello reconozcan que el proveedor de sus vidas eres tú. Bendice sus trabajos y su esfuerzo. Dale sabiduría, dale salud, dales ingenio para llevar a cabo sus negocios, sus trabajos, para darles una idea administrativa para saber en qué gastar, que cada vez que ellos estén en el supermercado comprando algo, venga tu revelación para que sepan qué deben comprar y qué no deben comprar, que cuando estén a punto de hacer negocios o compras, tú les des tal entendimiento para que no hagan malos negocios, para que no hagan malas compras inútiles, sino que todos los recursos los sepan usar sabiamente. Vivimos en un país violento, donde hay mucho robo, y esta misma escasez está llevando a que haya muchos robos, asaltos, circunstancias difíciles de violencia. Pero tú prometiste librarnos del devorador. Libérales del devorador, libérales del asaltante, del que quiere quitarles lo suyo, del tramposo, del que quiere aprovecharse de ellos, del que quiere abusar económicamente de ellos. Libéralos para que no caigan en sus garras y ninguna cosa que tú les has dado les sea quitada. Multiplica lo que ya tienen, multiplícalo al 100 por 1. Es tu promesa, Señor, que tú harías que nuestra tierra produjera al 100 por 1, que así suceda en sus vidas, y que en medio de esta pandemia y esta devastación económica que ya está o se avecina, ellos sean guardados y aún se vea la multiplicación de tu bendición en sus vidas, para que los de afuera digan: ellos son bienaventurados, ellos son bendecidos, ellos son guardados por seguir a Jesús, por aceptar a Jesús como su Señor
y Salvador. Ayúdales a librarse de deudas, dale sabiduría para que esas deudas de tarjetas o cualquier otra cosa que tengan sean liberados de esas deudas. Provéeles de manera sustancial para que se liberen y que no vuelvan ellos a endeudarse, que sean sabios para comprar las cosas que tienen que comprar y no se endeuden tontamente. Líbralos de las deudas. Tú dijiste que nosotros no pediríamos prestados, sino que nosotros prestaríamos a otros. Que ellos sean libres de esas deudas. Dale sabiduría para administrar lo que tienen. Dale sabiduría para controlar sus finanzas, saber comprar, saber qué no comprar, saber administrar sus recursos sabiamente para que sea multiplicado en el nombre de Jesús. Tú eres el pueblo escogido de Dios y para ti es esta prosperidad. Declaro en el nombre de Jesús, te bendigo para que seas prosperado no al límite, sino sobreabundantemente. Y que tu corazón sea guardado hacia las riquezas, para que aun aunque seas prosperado, no te olvides de Dios, sino al contrario le ames más, le busques más, y esta bendición se multiplique abundantemente en ti. Que Dios te dé sabiduría y gozo y alegría, como dice la Escritura, para traer diezmos, ofrendas y primicias, por la gran abundancia que Dios trae a tu vida. Dios te guarde del devorador. Viene el devorador a esta tierra, a este país, pero tú serás guardado en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios te prospere. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Amén.